México, 2 de octubre 1987. Carlos Blancarte nació en un hogar totalmente disfuncional, en medio de golpes, maltratos físicos y psicológicos hacia su madre. En una familia totalmente, se puede decir, disfuncional por el padre, ya que cuando yo me casé, mi esposo tomaba, bebía y vivía en una vida llena de abuso, en una vida llena de violencia, y esa fue la familia de Carlos. Y así se fue criando el pequeño Carlos, siendo testigo de golpes y muchos maltratos. Al año 8 meses viene aquí con sus papás a Chicago, y aquí se vuelve más fuerte la violencia doméstica. Pasando el tiempo, ya la mamá no recibía los golpes, sino que la mamá decidió defenderse, y ya no era uno golpeando a la madre, sino ahora eran los dos golpeándose. La mamá se dedica a trabajar y empieza a dar a Carlos a cuidar. Y cuando Carlos comenzó en la primaria, estaba él en la primaria, él empezó a relacionarse con amigos que no eran buenos, influyentes para Carlos. Empezó a desubicarse, empezó a probar la marihuana, y de esa manera él se empezó a relacionar con las drogas. Después de ahí empezó él a consumir piedra, cocaína, y su vida de él prácticamente se volvió un verdadero desastre. Y así, poco a poco, Carlos se fue hundiendo en el terrible mundo de las drogas, a tal extremo que Rosa ya no sabía qué hacer. Estaba frustrada y muy desesperada. De tal manera que pasó el tiempo y su madre se frustró. Su madre ya no sabía qué hacer con él. Su madre estaba frustrada por todo lo que había vivido. Llegó un momento donde yo, como madre, me sentía tan mal con mi vida que yo empecé a llorar un día y le dije a Dios que por qué Él había permitido todo este dolor en mi vida, por qué había permitido que yo pasara todas estas cosas. Pues me veía soltera, me veía con mis hijos y veía la vida de Carlos, que cada vez se estaba enrolando más con malos amigos y metido en las drogas, en el alcoholismo. Todo esto a mí como madre me frustró a tal grado que yo le dije a Dios que si no cambiaba mi vida, yo me iba a matar. Rosa estaba tan desesperada que preguntó a Dios por qué le ocurría todo esto, y fue tanta su desesperación que anheló quitarse la vida, aunque su vida estaba a punto de dar un giro muy importante. A las 2 semanas, por primera vez en mi vida, alguien me invitó a la iglesia y yo fui a la iglesia y sentí que eso era lo que yo necesitaba, y me empecé a meter en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Cuando a mí me enseñan que la palabra tiene mucho poder, que la palabra que está en tu boca, que la vida y la muerte está en tu boca, cuando yo aprendo eso como madre, estoy empezando a dar mis primeros pasos de fe. Estoy empezando a conocer el mundo espiritual. Entonces yo empecé continuamente a declarar que él iba a ser libre. Yo empecé a declarar que él un día, su vida de él iba a ser cambiada y transformada. Y me levanté como madre, me levanté como una leona creyéndole a Dios. Y yo le dije: Dios, yo te creo a ti.
Yo te creo a ti, que lo que él no puede hacer con sus propias fuerzas, lo vas a hacer tú con tu poder. Y yo le dije, yo me voy a meter por él y me voy a parar en la brecha por él y yo voy a ver tu gloria en él. Y pasó el tiempo, porque no fue fácil. Pasaron años en que yo viera un cambio. Cada vez la vida de él se iba sumergiendo y sumergiendo de tal manera que habían veces que él no podía dormir, habían veces que él cuando usaba la cocaína normalmente, él no se pasaba la noche en vela, se pasaba tomando y drogándose. Y se venía durmiendo cuando ya era de mañana, se quedaba atravesado en la sala, tirado, prácticamente inconsciente por el sueño. Yo tenía que irme a trabajar bebiéndome mis lágrimas y llorando y diciéndole: Dios, yo confío en ti. Dios, yo confío en ti, que Carlos Blancarte se va a levantar. Dios, yo confío en ti, que tú tienes un plan con él. Si tú me trajiste a tus pies, confío en que él también va a ser rescatado. Esa fue la vida que él estaba viviendo. Y yo vi que él se estaba consumiendo y consumiendo más en las drogas. Y lo primero que experimenté al poco tiempo de yo haberme convertido fue que a mi hijo me lo secuestraron. Él estaba atravesando por el alcohol, por las drogas, pero ahora estaba atravesando un secuestro. Y no sabía si él iba a salir de ahí con vida. El secuestro se llevó a cabo en el lugar donde me rentaban a mí. Yo estaba arriba en el segundo piso y a él lo metieron en un cuarto, en el basement. Y ahí lo golpeaban y lo golpeaban los dos hermanos y el padre. Estaban los tres. Y mi hijo les decía: yo no sé nada, yo no sé de qué me hablan, yo no tengo nada que ver. Pero no lo escuchaban, lo golpeaban, le quebraron su quijada, le quebraron su nariz. Lo dejaron ensangretado todo, totalmente su cara deformada, desfigurada. Después de ahí se lo llevaron a un suburbio aquí en Berwyn. Se lo llevaron a otra casa y ahí lo siguieron torturando y ahí le decían: vas a ver lo que te va a pasar. Vas a ver, de aquí tú no vas a salir con vida. Y todo eso lo llenó a él de terror. Esos momentos que lo agobiaban, esos momentos que lo hacían sentir que era su último momento tal vez en esta tierra, lo llenó de terror. El que lo estaba golpeando, por un momento se quedó dormido, borracho. Y mi hijo, como estaba amarrado, pudo librarse, pudo salir de esa casa. Con las manos amarradas, la cara desfigurada, la camisa ensangrentada y con los pantalones abajo. No sé hasta qué punto hicieron ese tormento con él. Solo sé que cuando él salió hacia la calle, había uno de esos que ponen el cable. Y cuando lo vio se asustó y le dijo: muchacho, ¿qué te pasó? ¿Quieres que llame una ambulancia? Y mi hijo, desesperado, queriendo salvar su vida, le dijo: no quiero que llames a nadie. Quiero que me quites esto. Quiero que rompas este lazo que me tiene atadas mis manos. Y entonces lo hizo este señor y mi hijo empezó a correr por un callejón, desesperadamente queriendo escapar por su vida, pensando que el que lo estaba golpeando, cuidando, podía despertarse y podía ir tras de él. Y entonces sí lo iba a matar. Entonces mi hijo encontró una bicicleta que estaba ahí en el alley, una bicicleta. Y en esa bicicleta él tuvo que irse hasta mi casa. Me recuerdo que yo estaba arriba en mi casa cuando oí que él me gritaba: Ma. Yo oí su voz, y porque oí su voz y la conocí, pues era mi hijo Carlos Blancarte. Cuando yo lo vi, yo no lo reconocía porque estaba irreconocible. La cara estaba totalmente hinchada,
los ojos totalmente hinchados, morados, su camisa, toda su ropa estaba totalmente ensangrentada. Y cuando yo le dije, hijo, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Él me dijo, ma, el señor que me renta aquí abajo y sus 2 hijos me secuestraron. Estuvieron toda la noche golpeándome. Y él estuvo participando con sus hijos y él solamente se reía. Me recuerdo que en aquel momento mi fe estaba siendo probada por Dios, mi fe de madre, mi fe de cristiana. Dios me estaba dejando pasar por una prueba muy grande en mi vida. Y todo eso contribuyó a que mi hijo se llenara más de terror. Salimos huyendo de aquella casa, pues yo ya no me sentía cómoda y me fui corriendo de ahí. Y así pasó. Y yo me recuerdo que un día me fui a la librería cristiana y compré una Biblia y empecé todos los días a leer esa Biblia, y esa Biblia la compré porque en mi mente yo como madre sabía que esa Biblia era para Carlos. Era una Biblia azul y le dije al Señor, Señor, esta Biblia está dedicada para Carlos. Sé que un día tú harás el milagro. Sé que un día tú lo cambiarás. Sé que un día mi hijo la va a leer. Porque yo sé que tú tienes un plan con él. Yo creo en ti, Señor, y empecé a subrayar día con día esa Biblia. Y me recuerdo que un día llegó mi hijo, embriagado, se paró en la puerta de mi cuarto y me dijo, ma, porque así me decía él, ma, M-A, ¿qué tú haces? Y yo le dije, hijo, aquí leyendo tu Biblia, marcando tu Biblia. Y me recuerdo que en ese día él soltó una risa y me dijo, ay, ma, ¿qué te hicieron esos cristianos? Ya no eres la misma, hablas diferente, veo que te comportas de una manera diferente, pero déjame decirte que esa no es mi Biblia, es tu Biblia. Síguela leyendo. Y se fue. Y yo le dije, Señor, tú lo harás. Así pasó el tiempo y sucesivamente un día yo iba a la iglesia y le dije a mi hijo, hijo, vente, vamos conmigo a la iglesia. Y él me dijo, no, ma, vete tú. Me recuerdo que aquel día él se quedó solito en la casa. Cuando yo regresé, él estaba en una cama boca arriba, estaba llorando. Me recuerdo que en aquel momento él me dijo, ma, ¿por qué a mí Dios no me escucha? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no me cambia? Yo ya no quiero ser lo que soy. Yo ya no quiero tomar. Yo estoy cansado de esta vida, me dijo él. Y él me dijo, quiero que en este momento tú ores por mí. Quiero que le clames a ese Dios que tú conoces. Me recuerdo que se levantó sus manos y yo empecé a interceder con gran fe. Con gran clamor levanté una oración en ese momento, creyendo que si en ese momento esa oración no tenía efecto en un día, el día de mañana haría efecto en él. Pasó el tiempo y me recuerdo que en una ocasión mi hijo se iba metiendo en más cosas, porque una cosa llama a otra cosa. Te va enredando, la vida te va enredando, la vida te va envolviendo, es como un remolino que te envuelve. Y me recuerdo que una vez un amigo de mi hijo que se dedicaba a llevar droga de un lugar a otro, me recuerdo que le dijo a Carlos que sí lo ayudaba. Y mi hijo accedió y decidió hacerlo y fue. Y me recuerdo que yo lo veía él desesperado, lo veía caminando de un lado para otro. Un día que yo llegué de trabajar,
él estaba con la boca seca y daba vueltas por la casa. Y él me decía: mamá, nos van a venir a matar. Y yo le decía: hijo, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿En qué lío te metiste ahora? Y él me dijo: solamente te sé decir que nos van a venir a matar. Y yo le dije: ¿pero qué fue lo que pasó? Dice: yo me fui, dice, a traer un cargamento de un lugar a otro, pero me agarró la policía. Y lo único que te sé decir a ti, me dijo él, que no me dieron nada, me soltaron, me dejaron libre, mamá. No me dieron un papel que diera constancia que la policía me lo quitó. Y yo le dije a ellos que me dieran un papel para yo, cuando yo tuviera que dar la cara a esa gente, yo tuviera con qué justificarme, que yo no me quedé con esa droga, que yo no la vendí por otro lado, sino que me la quitaron. Yo le dije a ellos: denme un papel, pero ellos se negaron rotundamente a darme un papel. Y yo les dije: denme un papel que dé constancia que ustedes se quedaron con lo que yo traía, con ese cargamento. Ellos se rieron y me dijeron: no te vamos a dar nada. Y yo les dije: pero ¿y mi familia? ¿Qué le va a pasar a mi familia? Y ellos se rieron y dijeron: hazle como tú quieras, eso debiste de haber pensado antes de hacer lo que estás haciendo. Todo esto lo fue a él llenando de ansiedad, de depresión. El saber que él ya no tenía paz, que los caminos se le estaban cerrando y que en vez de salir de ese mundo se iba metiendo cada vez más al mundo oscuro. Y me recuerdo que un día él tenía un amigo, que ese amigo se fue a vivir a Texas, y ese amigo era uno de los que se ponía a usar drogas con él y a tomar, pero se mudó a Texas y le dijo: Carlos, vente para acá. Y Carlos estaba ya alistándose porque él ya se iba a ir a Texas, y me recuerdo que oí la voz de Dios que me dijo: dile a Carlos, hija, que no lo quiero en Texas, que lo quiero aquí en Chicago. Dile que vaya a meterse a un centro de rehabilitación, dile que se vaya al Alcance Victoria, porque ahí lo voy a levantar. Me recuerdo que fui yo como madre y le dije: Carlos, el Señor me habló y me dijo que no te quiere en Texas, que no te muevas de este lugar, sino que te quedes aquí, que te vayas a meter a un home, se llama Alcance Victoria. Ahí es un centro de rehabilitación para gente que toma y usa drogas. Me recuerdo que él se rió y me dijo: a ese lugar te vas y te metes tú. Yo no voy a ir a ese lugar. Pero me recuerdo que continuamente yo iba a la iglesia y él se quedaba tirado, llorando, sumergido en las drogas. Me recuerdo que yo le dije al Señor: Señor, tú tendrás el control de toda situación en la que mi hijo está atravesando. Si tú quieres levantarlo, si tú quieres limpiarlo para gloria de tu nombre, tú le vas a poner a él en el corazón que él vaya a ese lugar. Me recuerdo que yo llamé y les dije un día que vinieran por él, pero ellos me dijeron: señora, si él no está de acuerdo en rehabilitarse, nosotros no podemos traerlo a fuerzas. Él tiene que venir por él mismo. Él tiene que entender que él tiene un problema muy serio. Y me recuerdo que un día de tantos, después de tanto ayuno y después de tanta oración, después de tanto yo llorar y de tanto mi corazón quebrantarse, un día llego yo de la iglesia y había un papel en mi buró que decía: Ma, ya no puedo más con mi vida. Necesito que alguien me ayude. Me he ido a meter al home. No te preocupes por mí. Y me recuerdo que me quedé muy triste. Me sentí alegre por un lado, pero triste por otro, porque yo sabía que mi hijo
estaba pasando por un momento decisivo en su vida, pero que le iba a costar levantarse. Y así pasó el tiempo. Si tú me preguntas a mí como madre cuál fue tu peor momento, me recuerdo que yo iba y lo ayudaba, lo apoyaba, le llevaba su ropa, sus zapatos, su pasta de dientes, su desodorante, lo que él necesitaba, yo se lo llevaba a ese lugar. Así le dicen el home. Se llama Alcance Victoria y quiero que se conozca, quiero que salga, que se narre ese nombre, porque ese lugar es un lugar donde se ayudan a mucha gente. Y yo quiero que ese lugar se conozca en el testimonio de mi hijo. Quiero exaltar a Dios y exaltar ese lugar. Quiero que se hable que hay un lugar que se llama Alcance Victoria, que está abierto para los jóvenes que están pasando por los mismos problemas que pasó mi hijo. Y en ese lugar me recuerdo que yo iba los domingos, los llevaba en el viernes a la iglesia, porque es un lugar cristiano, el home es un lugar cristiano, Alcance Victoria es un lugar mundialmente, hay iglesias mundialmente por donde quiera, hay home en México, en Texas, en Los Ángeles, en todos los lugares hay un home. Y me recuerdo que mi dolor más grande como madre era verlo entre los drogadictos que estaban en ese lugar. Cuando hacían el llamado después de terminar el sermón, yo iba como madre de Carlos y me ponía atrás de él y empezaba a poner mis manos en su espalda y a declarar sobre él lo que yo quería que Dios hiciera. Empezaba a levantar oración con gran clamor e intercesión. Y así fue. Estos eran los momentos más dolorosos de mi vida como madre, y también quiero que lo hables, porque quiero que muchas mujeres sepan que tenemos que ser mujeres persistentes, mujeres que peleemos por nuestros hijos y que se los vamos a arrebatar de las garras de Satanás. Quiero que este testimonio sea dirigido a los jóvenes, pero también a las madres. Quiero que ellas, todas las mamás que tienen un hijo que es drogadicto, sepan que ellas pueden participar en la vida de sus hijos si le creen a Dios, que Dios lo puede hacer. Yo le creí a Dios y le creí a Dios, y yo vi la gloria de Dios en la vida de mi hijo. Así pasó el tiempo. Mi hijo nunca superó en totalidad los miedos, los temores que él tenía dentro de él. Siempre vivió, se fue rozando con muchachos ahí. Empezó a estudiar la palabra de Dios, empezó a invertir tiempo. Se salía a las calles y empezaba a hablar de la palabra de Dios a los jóvenes, a decirles que había esperanza, que había cambio para ellos si ellos lo creían. Y él se paraba en las esquinas, en Chicago, en las avenidas, y ahí empezaba a predicar. Mas sin embargo, dentro de él nunca maduró lo suficiente, se esforzó por vencer todo lo que él vivió, pero siempre hubo ansiedad en él. Siempre, aunque tenía él tantas cosas por dentro, él siempre estaba riendo, él siempre estaba sirviendo en la iglesia. Se enseñó a hacer púlpitos, a pintar, a hacer... Y todos dieron un testimonio muy bonito de él, que nunca lo vieron enojado ni haciendo las cosas mal.
todo el tiempo. Todo lo que hacía, lo hacía riéndose, lo hacía dando un buen testimonio para los demás. Después pasó el tiempo y se fue a Los Ángeles, California, y allá conoció a una mujer. Fue la mujer que él escogió para amarla, porque él nunca fue de esos hombres que son mujeriegos, no. Fue borracho, drogadicto, pero nunca un mujeriego. Y se casó con ella. Pero siempre, entre caídas y entre levantadas, siempre esforzándose por querer salir adelante, por querer ser ese hombre de bien en esta tierra. Siempre tuvo problemas, tuvo muchos problemas, mucha ansiedad. Un día de tantos, él iba a la iglesia con su esposa, con su niño. Ella tenía un niño que no era de él, pero él de igual manera lo adoptó como su hijo y lo amaba con todo su corazón. Después, ella se embarazó y tuvo unos bebecitos, eran 2, se le murieron, sus primeros 2 hijitos se le murieron. Un día, el Señor me mostró una visión. Vi en una visión a mi hijo acostado, recostado en una cama, y lo vi como cuando él pasó el ángel de la muerte por Egipto y le quitó el aliento de vida, se puede decir, el espíritu se lo sacó y quedó el cuerpo sin vida. Así lo vi yo a mi hijo con los ojos abiertos, y lo vi con su boca abierta, y yo me levanté y me estremecí en el espíritu, y me levanté y le dije: Señor, no, Señor, no me hagas esto. Yo entendí, mi corazón se llenó de terror y me estremecí, y yo entendí que Dios me estaba diciendo que se iba a llevar a mi hijo. Y yo le dije: Señor, Él se ha esforzado tanto por servirte, Él se ha esforzado tanto por ser feliz. No me hagas esto. Empecé yo a llorar. Y yo no sabía si esto venía de Dios o venía del enemigo que iba a atacar a mi hijo y lo iba a matar. Yo no sabía, pero yo me recuerdo que esos días, esas semanas, yo estaba triste, yo estaba angustiada como madre, me angustié. Y levanté un clamor, empoderada, levanté un clamor y empecé a destruir todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio, porque él siempre quiso, desde joven, de todo lo que vivió, le entró como un espíritu de suicidio y él siempre se quería matar. Él, cada problema que tenía cuando era joven, él agarraba los cuchillos y me decía: me voy a matar, tu primogénito se va a matar, me decía eso, y siempre era la manera en la que él quería asustarnos, o tal vez lo deseaba hacer pero no lo hacía. Yo empecé a reprender esos espíritus y empecé a romper con toda muerte prematura, y empecé a decir que él tenía largura de vidas y que él no iba a morir, sino que iba a vivir por el espíritu de resurrección que le dio la vida a Cristo, que lo hizo levantarse de entre los muertos. Era el espíritu que estaba dentro de Carlos y que él iba a vivir. De todo lo que él vivió, su corazón empezó a ser afectado. Su corazón empezó a ser afectado por la ansiedad y por todo. Y en eso él iba un día manejando su troca. Y un día me recuerdo que yo tengo una visión y él va manejando esa troca y yo le decía: hijo, ten cuidado, porque él iba manejando hacia atrás la troca, iba en reversa, pero lo hacía como si estuviera manejando para adelante, pero yo iba sentada en el asiento del pasajero y yo le decía: hijo, ten cuidado, y él me decía: no tengas miedo, todo está bien. Y de repente
Su corazón fue afectado y él chocó con 8 vehículos, perdón, eran 8 vehículos y una propiedad. Mi hijo estuvo internado por varios días en el hospital. Después de allí salió, pero salió preso. Nadie pudo ir a verlo al hospital porque estaba, ¿cómo se puede decir? Estaba bajo custodia de la policía y nosotros no podíamos ir a verlo para nada. Cuando lo sacaron de ahí, que el doctor lo dio de alta, cuando ya estaba en la cárcel, recibimos una llamada que sus riñones estaban siendo afectados y que no estaban funcionando bien, y eso también me llenó como madre de terror, y empecé a declarar la palabra, empecé a declarar sanidad en esos riñones y empecé a declarar que él iba a estar bien. Me recuerdo que fuimos y pagamos los $2,000 que nos pedían para que él saliera bajo fianza. Me recuerdo que él amaba tanto a su mujer que él no podía estar separado de ella, y él llamaba angustiado y yo llamaba llorando y me decía: madre, extraño a mi familia, de tal manera que su padre se conmovió y fue y lo sacó. Me recuerdo que su esposa salió un día de su cuarto y vio a mi hijo tirado en la cocina y le tuvo que dar los primeros auxilios mientras que ella llamó la ambulancia. Se lo llevaron al hospital y ahí le dieron los primeros auxilios y todo estaba bien. Gracias a Dios salió de esa. Pero yo entendí que algo estaba mal. Yo entendí que algo estaba rondando la vida de Carlos para quitarle su vida. Y yo le dije al Señor: Señor, no le permitas a Satanás que toque la vida de mi hijo. No se lo permitas, Padre. Me recuerdo que él estaba pasando por muchos problemas, por mucha crisis. Muy de mañana me dijo: Ma, yo me quiero morir. Y ese sábado yo tenía una conferencia de mujeres y no le hice mucho caso, sino que le dije que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien, que Dios tenía el control de todo. Le dije así. Y en la tarde, a las 7:30 de las 7:15 por ahí, él me mandó un mensaje y me dice: Mav, ya estuvo, yo me quiero morir. Y yo no sabía que su momento se aproximaba, donde Dios se lo iba a llevar. Ese día yo me vine a mi casa. Salí, estaba cerca de él, le mandé un mensaje y le dije, cuando salí de la conferencia de mujeres, le mandé un mensaje y le dije: hijo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy cerca de tu casa. Y él me manda a decir: no, ma. Solamente me dice no. En la noche, a las 11:30 de la noche, le mando yo un mensaje a él por el WhatsApp, y de la iglesia, de cómo había estado, que había ido muchas mujeres, que Dios se había movido fuertemente, pero ya Dios tenía el control. Ya Dios sabía que él se iba a ir ese día. No me contestó nada. Se vio que abrió el mensaje, pero no me contestó nada. Muy de mañana temprano, amaneció temprano, y yo ya no lo vi activo en el WhatsApp, y yo dije: se quedaría dormido, lo vencería el cansancio. Y esperé un rato que se hiciera un poquito más tarde, pues era domingo. Yo estaba metida en el estudio porque yo tenía que predicar ese día a las 3 de la tarde. Y entonces yo soy pastora, ¿verdad? Y después después de un rato, le digo: hijo, ¿estás bien? Y no me lo contesta.
Y ya yo cuando voy de camino a la iglesia le mando un mensaje, le digo, y no me lo contesta. Y después le marco y no me contesta, si va al buzón. Y yo empecé a sentir algo en mi corazón, empecé a sentir una opresión. Y dije, algo está pasando, algo está sucediendo. Entonces me puse en la iglesia a dar el mensaje, el sermón. Y cuando salí dije, ahora sí no me voy a ir. Le marqué nuevamente y no me volvió a contestar. Y yo sabía que algo había pasado. Y yo le dije a Dios, Dios, tú ya te lo llevaste. Yo sé que mi hijo ya se fue. Yo le dije, una de dos, está en la cárcel y por eso no contesta el teléfono, porque lo acababa de pagar el viernes. Y era domingo y no me contestaba. Y el sábado en la noche a la 1 de la mañana fue la última vez que él estuvo activo en el WhatsApp. Entonces me fui y dije, ahora sí no me voy a ir a mi casa, voy a ir a ver a mi hijo. Pero cuando yo llego ahí, tampoco me abre, había luz en su apartamento. Había luz en su apartamento, pero él estaba solo porque su esposa se fue a Texas. Se llevó el niño, se fue a Texas. Y mi hijo no estaba pasándola nada bien. Entonces cuando yo vi que no me abrió, yo me preocupé y le llamé al dueño de la casa y le dije, Sergio, Carlos no me contesta. Sergio, Carlos no está activo desde la 1 de la mañana en el sábado. Y yo le dije, quiero que usted vaya y cheque si mi hijo está allí. Quiero saber si mi hijo está ahí. Entonces, él dijo, pero yo no puedo ir. Yo no puedo entrar porque ahí sí está su esposa. Y yo le dije, no, ella no está. Ella se fue a Texas y él estaba solo. Entonces, cuando eran las 9:30 de la noche, él me manda a hablar y me dice, señora Rosa, ya yo entré al apartamento, no le tengo muy buenas noticias. Oía su voz entrequebrantada y me decía, su hijo ya no está, ya se fue, su hijo ya murió, ya está tieso, su hijo ya tiene varias horas de estar muerto, véngase para acá. Me dijo, véngase para acá para que llamemos a que vengan a recoger el cuerpo de su hijo. Y yo le dije muy angustiada, yo no voy a poder hacer eso, yo no lo quiero ver así a mi hijo. Le dije, llámele usted que vengan a recogerlo. Dijo, no, es que usted es la mamá, usted tiene que estar aquí. Entonces agarré y me fui. Y cuando llegué, lo primero que hice, me puse a estar sola. Quiero que me dejen sola con mi hijo. Me cerré en ese cuarto donde mi hijo. Cuando entré, lo primerito que vi fue que mi hijo se quedó sentado en la cama. Estaba sentadito con sus tenis puestos, su gorra la tenía puesta, su mochila que él traía la puso al lado. Y se murió sentado prácticamente como yo lo vi en la visión, con su cabeza para atrás. Su corazón le falló y él se fue para atrás y ahí quedó. Ahí quedó mi hijo. Yo oré por él. Oré. Carlos experimentó una vida dura, pero en el momento donde él sintió tal vez que ya no había futuro para él, tal vez él sintió que él no se podía levantar en sus fuerzas, él clamó a Dios. Y así dice Isaías 55, 6 y 7. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Carlos experimentó el perdón de Dios en su vida. Las cadenas tenían amarrado a Carlos, las drogadicciones lo tenían encadenado, pero clamó al único que lo podía librar, al único que le podía dar una vida y vida en abundante.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Solamente Él, Jesús de Nazaret, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre por sí solo, sino es el Hijo que lo lleva. Experimenta el amor de Cristo en tu corazón. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere, producirá mucho fruto. Juan 12:24. La vida de Carlos fue una vida dura en esta tierra, pero déjame decirte que la palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. En verdad, Carlos experimentó la muerte natural para poder alcanzar la vida eterna. Carlos no ha muerto, Carlos vive y vivirá por siempre. Este testimonio alcanzará muchas vidas, te alcanzará a ti que lo has escuchado. Espero que este testimonio haya impactado tu vida de tal manera que te haga entender que sí hay una respuesta, que sí hay alguien que te puede ayudar, alguien que te puede levantar, no importa lo que tú estés atravesando, no importa tu situación o tu problema. El Señor siempre estará listo para ayudarte a que tú te levantes. Espero que este testimonio pueda alcanzar miles de almas en esta tierra. Acércate al Señor tu Dios. No estés más lejos de Él. Experimenta el amor de Él y vive una vida de paz en esta tierra. Estimado amigo, probablemente este testimonio impactó tu vida. Si estás pasando por una situación parecida, déjanos decirte que Dios tiene una solución para tu problema. Nos gustaría invitarte a que hagas a Jesús el Señor de tu vida haciendo esta oración. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón, reconozco que soy pecador delante de ti, me arrepiento de mis pecados y te invito a que seas el Señor de mi vida. Si hiciste esta oración, no importa en qué país te encuentres, es importante que busques una congregación y busques a Dios de todo corazón. Si deseas contactar con este ministerio, hazlo a la dirección que aparece en tu pantalla. Dios te bendiga.